Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Soy Gabriel Ginerbars y en esta ocasión os voy a hablar sobre las teorías evolutivas. Aquí vemos el índice, lo que voy a hablar son los conceptos de especie, lamarckismo, darwinismo, diferencia entre el lamarckismo y el darwinismo, neodarwinismo, deriva genética, radiación evolutiva, las pruebas evolutivas y una breve conclusión al final. Mis objetivos son dar a conocer el concepto de especie, ofrecer información sobre las teorías evolutivas y hablar sobre las pruebas biológicas de estas. Empecemos por el concepto de especie. El concepto de especie define una especie como los miembros de poblaciones que se pueden reproducir entre sí en la naturaleza, y no de acuerdo a su apariencia similar. Aunque la apariencia es útil para identificar las especies, claro. Los organismos pueden parecer iguales, pero pueden ser de diferentes especies. Por ejemplo, aquí tenemos a un turpial gorjeador y un turpial oriental. Aparentemente parecen ser el mismo pájaro, pero son de especies diferentes. Vale. Los organismos pueden parecer diferentes y aún así ser de la misma especie. Otro buen ejemplo es el que tenemos aquí con las hormigas. Estas son dos hormigas de la especie Pheodoli barbata. Aunque parecen completamente diferentes, son hermanas. Una, sin embargo, hace una labor en la colmena, en el hormiguero, y otra hace otra función. Bien, una vez dejado esto claro, podemos dar paso a la teoría evolutiva de Lamarck, o directamente llamada lamarckismo. Jean-Baptiste Lamarck, su creador, fue un naturalista francés y uno de los grandes hombres de la época de la sistematización, de la historia natural. Lamarck formuló la primera teoría de la evolución biológica para designar la primera teoría de la evolución biológica. En 1802 acuñó el término de biología para designar la ciencia de los seres vivos y fue el fundador de la paleontología de invertebrados. En su teoría evolutiva, aquí en Lamarckismo, propone que las formas de vida no habían sido creadas ni permanecían inmutables, como se aceptaba en su tiempo, sino que habían evolucionado desde formas de vida más simples. Lamarck en su teoría proponía que la vida evolucionaba por tanteos y sucesivamente, que a medida que los individuos de una especie cambien de situación, de clima, de manera de ser o de hábito, reciben por ello las influencias que cambian poco a poco la consistencia y las proporciones de sus partes, de sus formas, sus facultades y hasta su misma organización. Sería la capacidad de los organismos de adaptarse al del medio ambiente y los sucesivos cambios que se han dado en estos ambientes, lo que había proporcionado la evolución y la actual diversidad de especies. Como mecanismo para traducir esos presupuestos en cambios evolutivos, propuso el mecanismo conocido como herencia de los caracteres adquiridos, refiriéndose a la hasta el día de hoy no demostrada capacidad de los organismos de trasladar a la herencia los caracteres adquiridos en la vida. Esta herencia no sería ni directa ni individual, sino que sería tras largo tiempo de estar sometidos a parecidas circunstancias y afectarían al conjunto de los individuos del grupo sometidos a estas circunstancias. Aquí podemos ver la imagen clásica de las jirafas. Según Lamarck, la jirafa pequeñita, que del cuello pequeño, al ver que las ramas, conforme se va estirando, su cuello se va haciendo cada vez más grande. Ya veremos que Darwin no dice lo mismo. Aquí lo tenemos, el darwinismo. Charles Robert Darwin, su creador obviamente, fue un naturalista inglés, reconocido por ser el científico más influyente de los que plantearon la idea de la evolución biológica, a través de la selección natural, que ya hablaremos un poco más adelante de ella, justificándola en su obra El origen de las especies, de 1859, con numerosos ejemplos extraídos de sus expediciones a la naturaleza. Postuló que todas las especies de seres vivos han evolucionado con el tiempo a partir de un antepasado común, mediante un proceso denominado selección natural. Esta selección natural se produce ya que los recursos son limitados en la naturaleza. Los organismos con rasgos heredables favorecerán la supervivencia y su reproducción, obviamente. Por el contrario, los organismos que no estén, por así decirlo, acostumbrados o favorecidos al medio ambiente, no podrán ni sobrevivir ni reproducirse. Los puntos más importantes del darwinismo son los siguientes. Cada especie es suficientemente fértil para que, si sobreviven todos los descendientes para reproducirse, la población crezca. Aunque hay fluctuaciones periódicas, las poblaciones de los seres vivos siguen siendo aproximadamente del mismo tamaño. Los recursos, como los alimentos, son limitados y son relativamente estables en el tiempo. Sobreviene una lucha por la sobrevivencia.
Los individuos de una población varían considerablemente de unos a otros. Gran parte de esta variación es hereditaria. Los individuos menos adaptados al medio ambiente tienen menos probabilidades de sobrevivir y menos probabilidades de reproducirse, como ya he mencionado anteriormente. Este proceso lento, la selección natural, da como resultado en las poblaciones para adaptarse a sus entornos y, en última instancia, estas variaciones se acumulan con el tiempo para formar nuevas especies. Como acabamos de ver, estas teorías tienen algunas diferencias. Vamos a ver ahora cuáles son. En el lamarckismo se propone que las especies evolucionan para adaptarse al medio. En el darwinismo no se dice lo mismo. Se dice que las especies más adaptadas al mismo sobrevivirán por medio de la selección natural. Lamarck no aceptaba que las especies se extinguieran, pero Darwin sí. En el darwinismo se menciona que si hay variabilidad dentro de las poblaciones, se menciona que sí que hay variabilidad dentro de las poblaciones, ya que la influencia es la selección natural. Por otro lado, en el lamarckismo se niega a esta posibilidad. Vale, de acuerdo. Ahora nos topamos con el neodarwinismo, también conocido como la teoría sintética moderna o la síntesis evolutiva moderna. Esta teoría unifica tanto los fundamentos en los que se basa la selección natural como los descubrimientos más innovadores referentes a la genética. El neodarwinismo estableció una serie de bases en las que se asegura la variabilidad en los genes de una población específica. Se presenta por simple casualidad gracias a la mutación. Sin embargo, hoy en día se ha demostrado que dicho cambio es responsabilidad de ciertos defectos en los procesos de la replicación del ADN. Además de ello, estableció también que dichos cambios genéticos son provocados por la mezcla de cromosomas producidos por la meiosis. Este planteamiento afirma también que la evolución se presenta principalmente debido a las variables que se producen en la frecuencia de los alelos con el paso de las generaciones. El flujo es dando paso a lo que se conoce como deriva genética. El flujo de los genes y posteriormente la selección natural. Bien. Además, asegura que la selección natural y los cambios progresivos son el principal elemento responsable del proceso evolutivo. Ahora hablaremos de la deriva genética. Aquí la tenemos. Esta es la fuerza evolutiva que actúa junto a la selección natural, cambiando las frecuencias aléricas de las especies en el tiempo. Es un efecto estocástico, efecto cuyo comportamiento no es determinista, que es consecuencia del muestro aleatorio en la reproducción y de la pérdida de unos alelos por azar y no por selección natural. Las causas para que se dé una deriva genética son las siguientes. Una población puede verse reducida en tamaño durante varias generaciones debido a las limitaciones del espacio, el agua, el alimento, etc. Se ha dado lugar a una situación de cuello de botella. ¿En qué consiste? Consiste en que una población sufre una reducción drástica de su tamaño, dando esto lugar a una población con alta probabilidad de sufrir una deriva genética, ya que son muy poquitos. Cualquier mutación en un individuo se amplificará en la comunidad, dando que éste crezca de nuevo. Los eventos de cuello de botella son caracterizados por producirse una reproducción de una diversidad genética de las especies. También puede ocurrir el efecto fundador. Esto se debe a la aislación de un grupo pequeño de individuos de una especie a los que se empiezan a llamar fundadores, ya que de ellos nacerán las apariciones de especie. Debido a que son grupos pequeños, así que la población de alteración genética aumentará. Bien, aquí tenemos la radiación evolutiva. Esta es un aumento de la diversidad taxonómica, causado por tasas elevadas de especificación, procesos mediante el cual una población de una determinada especie da lugar a otra, que pueden estar asociadas o no con un aumento en la disparidad morfológica. En biología, la morfología es la disciplina encargada del estudio de la estructura de un organismo. Las radiaciones pueden dar efecto a uno o a varios clados. Un clado es como se denomina a la cladística, que la cladística es la rama de la biología que define las relaciones evolutivas entre los organismos basándose en similitudes derivadas a cada una de las ramificaciones que se obtiene después de hacer un único corte en el árbol filogénico. Y también la radiación evolutiva también puede ser rápidas o graduales. De acuerdo. Ya va siendo hora de dar pruebas evolutivas. Aquí tenemos las pruebas biogeográficas. Las encontramos repartidas por todo el planeta y consisten en la existencia de grupos de especies más o menos parecidas, emparentadas, que habitan lugares relacionados. Por ejemplo, aquí en esta imagen podemos ver los leopardos y los jaguares, que prácticamente son iguales, o diferentes tipos de monos o diferentes tipos de armadillos. Bien, las pruebas paleontológicas.
El estudio de los fósiles nos da una idea muy directa de los cambios que sufrieron las especies al transformarse en unas a otras. Existen muchas series de fósiles de plantas y animales que nos permiten reconstruir cómo se fueron adaptando a las cambiantes condiciones del medio. Y podemos poner el ejemplo de un caballo. Al principio era esta cosita pequeñita que tenía estas pezuñas, si se pueden llamar pezuñas. Conforme fueron avanzando, evolucionando, uno va adaptándose al medio, dependiendo del punto de vista, se convirtieron en los caballos que conocemos hoy en día. Pruebas anatómicas. Quizás son las que más información nos pueden dar. En muchos seres vivos existen órganos atrofiados, no funcionales, que aparecen en antepasados antiguos, perfectamente funcionales, pero que en el transcurso de las generaciones dejaron de ser útiles. Estos órganos se denominan órganos vestigiales. Por otro lado, el estudio de la anatomía de las distintas especies nos enseña que existen muchas que se parecen mucho, ya que son especies evolutivamente próximas, separadas por una diferente adaptación a medios distintos. Es decir, que poseen órganos y estructuras orgánicas muy parecidas, como podemos ver aquí. Tiene el rubio. Esto es un delfín y un murciélago. Muy parecidas anatómicamente, ya que tienen el mismo origen evolutivo. Son lo que denominamos órganos homólogos. Al mismo tiempo, existen también especies muy separadas evolutivamente que se tienen que adaptar al mismo medio. Por lo tanto, desarrollan estructuras similares, los llamados órganos análogos. Vale, aquí tenemos las pruebas embriológicas. Relacionadas con las pruebas anatómicas, el estudio de los embriones de los vertebrados nos da una interesante visión del desarrollo evolutivo de los grupos animales. Aquí podemos ver perfectamente, podemos venir de un mismo organismo. Aquí podemos ver el embrión de un ser humano y el de una tortuga. Son prácticamente idénticos. Visualmente, quiero decir. Y las pruebas bioquímicas para terminar. Estas son las que mayores posibilidades presentan. Consisten en comparar ciertas moléculas que aparecen en todos los seres vivos, de tal manera que esas moléculas son tanto más parecidas cuanto menos diferencias. Cuanto menos diferencias evolutivas hay entre sus poseedores, y al revés. Aquí podemos, por ejemplo, ver que el hombre es el 100%. El chimpancé, que es muy próximo a nosotros, tiene un 85% de aglutinación. Mientras que un pájaro, un ave, no tiene nada que ver con nosotros. Conclusión. Bien. Ha sido un camino difícil, pero yo creo que hemos tenido bonitas vistas. Vale. Ahora me toca hablar a mí de lo que pienso de este trabajo. Y lo que quiero decir es que todo este tema me encanta. Es muy interesante. Aunque he de decir que sí que hay lenguaje bastante técnico, pero si te informas un poquito, vas a entenderlo fácilmente. La parte principal para mí de este tema ha sido el darwinismo y el lamarckismo, y se podría decir también el neodarwinismo. Es como una lucha, básicamente es una pelea. Y si me preguntaras de qué lado estoy, pues posiblemente no te diga que de los dos, porque ambas teorías me valen. Y las veo bastante racionales, a lo mejor más del darwinismo. Aquí tenemos las referencias bibliográficas que he usado. Y aquí la bibliografía. Bueno, ha sido un placer y gracias por verme. ¡Hasta luego!